una cápsula de amor, porque es el amor de Dios que nos sustenta diariamente a nosotros. Pero a la vez es una cápsula que nos enseña a no poner piedras de tropiezos en el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Y es allí en donde yo me quiero enfocar en esta mañana. Mira, ¿cuántas bendiciones hemos perdido tú y yo por ser piedra de tropiezo para nuestro crecimiento? ¿Cuántas veces tú y yo hemos perdido el propósito de Dios hermoso por tan solo tú y yo ser el causante de que estemos completamente estancados espiritualmente? Y no te hablo voluntariamente, perdón, no, y no te hablo involuntariamente, que a veces tú y yo involuntariamente nos colocamos o hacemos una barrera espiritual entre el propósito de Dios y nosotros. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo? ¿Por qué yo puedo ser una piedra de tropiezo en el propósito que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Por qué yo puedo ser una piedra de tropiezo en las bendiciones que Dios tiene para mi vida y no las he alcanzado por yo ser el causante de mi estancamiento, de que ellas estén allí paradas y yo no las pueda recibir ni tocar? Te explico por qué. ¿Cuántas veces tú y yo hemos cometido pecado? Muchísimas veces, ¿verdad? Tú y yo hemos cometido demasiados pecados. Diariamente, a cada minuto, a cada segundo, tú y yo cometemos pecados. Ya sea al hablar, ya sea al mirar, o tal vez sea al oír. Pero en sí, tú y yo somos piedras de tropiezo. Y nos inundamos de pecado diariamente. Ahora, el problema es el siguiente. Es que tú y yo convivamos con el pecado. Es que tú y yo seamos y juguemos, nos enlobemos en el pecado. Es decir, que cometamos pecado, pero nos quedemos callados. Que pensemos que nadie nos está viendo en nosotros. Pero resulta que ciertamente, físicamente, nadie te está viendo a ti. Físicamente estás completamente solo, ya sea porque estás viendo pornografía, ya sea porque de repente te dio el instinto o se te dio la oportunidad de tomarte una cerveza o de fumar tu cigarro. ¿Tú crees que Dios no te está viendo a ti? Porque es que estás solo, ciertamente estás solo físicamente, pero espiritualmente no lo estás. Y cada cosa que tú y yo hagamos y no te lo comentamos a papá, lo dejamos pasar por bola, como dice en mi tierra, nos enmudamos, nos contaminamos. David era un hombre completamente el ungido de Dios. Era el hombre que Dios podía decir, él es mi verdadero amigo, porque tiene mi corazón, tiene el corazón conforme al mío. Un corazón conforme al mío significa que a pesar de que yo pueda equivocarme, a pesar de que yo pueda ser piedra de tropiezo diariamente
en el propósito de Dios. Pero si yo voy a papá y le comento a papá y le digo, papá, mira, estoy cometiendo este pecado. O simplemente tú agarras y te guardas para Dios. Guardarte para Dios significa que aunque tú veas, aunque tú sepas que algo te está haciendo daño a ti, porque tú sabes que hay algo que te encanta tu carne, tú lo que haces es quitarte la vida. David en cierta forma cumplía la palabra de Dios. Inclusive cuando el orgullo quiso tocar su vida, no lo permitió. Pero David tenía algo que todo tiene. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que le gusta a todo hombre? Las mujeres. Y David no tenía solamente una, sino que tenía varias mujeres. Y no solamente que tenía varias mujeres, sino que también se enamoró de alguien que era prohibido para él. Pero aún así él como niño que es envidioso, o como niño que es completamente que quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso, y en la cual hasta que no lo consigue, no lo deja quieto, David hizo tal cual. Se acostó con una mujer que no debía acostarse, porque esa mujer estaba casada con uno de los mejores guerreros que tenía David, que era Usías. Y este hombre era tan fiel a David que aún David lo mandó a acostarse con su mujer, lo emborrachó y David lo mandó a acostarse con su mujer porque sabía que el producto del amor que tuvo David con esa mujer había un fruto en su vientre y él necesitaba urgentemente que Usías tomara posesión de él, que era supuestamente de Usías. Y ese hombre era tan fiel que se quedó allí cuidando a David. Hasta que David se cansó y dijo, este hombre necesita morir. ¿Y qué hizo? ¿Lo mató? No. Lo mandó de primero a la guerra. Lo puso de primera línea en la guerra para que lo mataran. En el primer disparo lo mataran. Y es por eso que David escribió este Salmo 32, del 3 al 6. Dice, un tiempo que yo rehusaba reconocer los pecados, pero yo era débil y miserable y gemía todo el día. Día y noche sus manos pasaban sobre mí. Mi fuerza se evaporaba como un agua del día del sol. Pero un día reconocí ante todos mis pecados y no traté de ocultarlo. Mas dije para mí, si los voy a confesar al Señor. Y tú me perdonaste y toda culpa se me fumó. Es por eso los fieles te invocan en el momento de angustia. Cautelosa cagua que podrán desbordarse. Para ellos no le alcanzará. ¿Qué trata de decir David con esto? David dice, ciertamente cometí un error. Y de ese error que cometí, voy a la presencia de Dios y se lo entrego. Le entrego mi carga, mi pecado a Dios. Y asumiendo las consecuencias de mi pecado, y David asumió las consecuencias de su pecado. Y es que nosotros también deberíamos ser así, ¿sabes? Nosotros deberíamos ser como David. Sabiendo que tenemos un Padre
que nos perdona absolutamente todo. Pero, ciertamente, nuestro Padre nos perdona. Pero tú y yo debemos asumir las consecuencias de nuestro pecado. David fue perdonado y tuvo que asumir las consecuencias de su pecado. David, aunque fue perdonado, este hombre sabía que tenía que asumir las consecuencias de su pecado. Eso es lo que tú y yo debemos hacer diariamente. Asumir las consecuencias de que hemos fallado al Rey de Reyes. Ese es el mensaje que Dios te repartió en esta mañana, en esta cápsula diaria de Dios, en la cual hemos denominado piedra de tropiezo. Porque a veces cuando tú y yo nos guardamos para el pecado, cuando tú y yo cometemos un pecado y nos quedamos callados, también podemos ser esa piedra de tropiezo que puede estancarte en lo espiritual. ¿Qué pasa? Buenos días, bendiciones.